Buenos días, mi nombre es Hugo Mateo Hidalgo Rosero, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El día de hoy trataremos lo que es la justicia indígena en nuestro país de Ecuador. Actualmente, en el 2021, analizaremos también desde la Constitución del 2008 y desde 1998. La justicia indígena está contemplada en la Constitución de la República del Ecuador. Reconoce normas y procedimientos existentes en las comunidades indígenas, que implican el ejercicio de los derechos culturales de los pueblos indígenas y del derecho político a la participación, mediante la intervención de las comunidades, en el juzgamiento de conductas indebidas dentro de sus mismas comunidades. Empecemos con esto. Se atentan los derechos humanos, el derecho a la vida y a la integridad física, que tienen como justificación por parte de los indígenas la reincidencia propiciada por la ineficiencia e impunidad generada por la justicia ordinaria, buscando, según estos, la reparación del daño causado a la víctima, la purificación y escarmiento del infractor e incluso la reconciliación entre víctima y victimario, bajo la mediación de la intervención comunitaria y de las autoridades indígenas. Es por esto que en nuestro país esto ha originado un problema, y es el de la competencia que puede originar en algunos casos entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, puesto que al no estar sujetada las comunidades indígenas a la justicia ordinaria del país y al aplicar su propia justicia, en las comunidades se llegan a dar, como ya se han dado en muchos casos, actos que atentan contra los principios propios de la misma Constitución que nos rige actualmente. Esto quiere decir que los tratados internacionales sobre los derechos humanos no sirven para nada. Por ello, es que debemos promover y deben promover los políticos y asambleístas una ley que delimite el accionar de las comunidades indígenas. Es decir, que delimite el ámbito de aplicación de la justicia indígena con la justicia ordinaria en el Ecuador. Esto sin más, quiere decir que la justicia indígena fue reconocida por primera vez en nuestro país constitucionalmente el año 1998. Desde este año es la primera en dar un trato diferencial y a favor del sector indígena. Al dar un trato diferencial y a favor, esto quiere decir que mientras la justicia ordinaria pues se puede apelar, se puede dar cárcel, se puede dar diferentes medidas preventivas al infractor, en el sector indígena simplemente hacen lo que la comunidad prefiera, y si tiene que salir libre lo hacen con una indemnización económica. Son dos cosas muy opuestas, dos polos muy opuestos, y a la vez que están en una misma constitución. Esto quiere decir que el derecho indígena real es reconocido, y con ello la justicia indígena. Esta situación que es ratificada y aún más aplicada en la Constitución del 2008, que fue firmada en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Esto, sin embargo, es fundamental la creación de un proyecto de ley que permita la compatibilidad entre las funciones del sistema judicial nacional con la forma de administrar justicia que practican los pueblos indígenas en el país. Con ello sería delimitar la jurisdicción y competencia de los jueces comunes en relación a las autoridades indígenas en los múltiples ilícitos que ocurren. Es decir, establecer límites entre jueces y las autoridades indígenas para que así puedan entre estos dos marcar la diferencia en la administración de justicia en nuestro país. Para concluir, desde mi punto de vista y a mi parecer, la implantación y el reconocimiento de la justicia indígena en la Constitución ecuatoriana, incluida la del 2008, no se han visto resultados favorables. Más bien, en la práctica se han visto resultados nefastos. Con la existencia de ajusticiamientos en varias comunidades del Ecuador que atentan contra los derechos humanos, violan los principios básicos del derecho, como el derecho al debido proceso, la defensa del acusado, al de la igualdad ante la ley, entre muchos otros, siendo necesario que el país se dicte al menos una ley o reglamento que evite actos de ajusticiamiento
que se han dado y seguro se van a seguir dando en el país. Y en definitiva, si es que con la promulgación de estas leyes o reglamentos no se pueden evitar estos ajusticiamientos, lo más natural es que la justicia indígena en nuestro país debe ser definitivamente suprimida de nuestra legislación por el bien de los propios indígenas y más habitantes del Ecuador. Porque, por ejemplo, mañana más tarde, alguien que es ciudadano ecuatoriano comete un delito, ejemplo, cualquier delito, en una comunidad indígena, será juzgado mediante las leyes indígenas, mediante los jueces indígenas. Y esto no sería justo, porque nos rige la Constitución y nos rige un debido proceso, tenemos códigos, tenemos normas y tenemos jueces y magistrados que velan por nuestros derechos. Es por esto que en su debido momento ya existieron conflictos y tal vez sigan existiendo conflictos por este desbarajuste entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, puesto que los indígenas interpretan a su manera lo que consta en la Constitución sobre la justicia indígena, porque el hecho de ortigar, azotar, quemar, golpear, desnudar y bañar en agua fría a una persona es un atentado a los derechos humanos, que no debe ser aceptados en una sociedad. Se han presentado casos de torturas, tratos crueles, que han llegado incluso al asesinato de personas acusadas. Muchos casos de ajusticiamiento que han generado el rechazo de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, como el caso concreto ocurrido en la comunidad de Gallo Rumi del Cantón Cayar. Y es un caso de muchos otros que ya existen. De todo esto, solo me queda decir que para la justicia indígena pueda ser aplicada, si es que hay la intención del gobierno de eliminarla por completo, que sería algo lógico y natural en defensa de los derechos humanos, y es que se haga respetar en primera orden los derechos humanos y el cumplimiento del debido proceso al presunto infractor. Debe especificarse así también el ámbito de jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas para administrar la justicia, a través de una ley que dirima en estos asuntos y que exista leyes que determinen las infracciones, delitos y las respectivas sanciones que deban aplicar las autoridades indígenas en casos que tengan competencia para administrar la justicia indígena. Finalmente, espero que entre las autoridades del país se llegue a un consenso y se puedan tomar medidas correctivas, promulgar leyes, reglamentos, medidas de control, entre otras, a fin de que los indígenas apliquen su propia justicia, respetando siempre y cuando los derechos humanos, pero solo en aspecto de orden civil, mientras que no en casos penales, ya que estos deben ser conocidos por la justicia ordinaria, puesto que todos somos ciudadanos ecuatorianos y nos debemos someter a un mismo sistema y a las autoridades judiciales competentes para la administración de justicia. En lo que respecta a la comunidad de Gallo Rumi del Cantón Cañar, sus miembros tienen la voluntad de arreglar sus asuntos y conflictos internos, sin llegar a actos de violencia y atentados contra los derechos humanos. Pero el momento en que surja un problema y se reúnan los comuneros, ellos, según sus propios comentarios que divulgan, están dispuestos y estarán preparados y están muy seguros de tener el suficiente conocimiento del alcance de la justicia indígena para aplicarle nuevamente en casos que se den en territorio de su comunidad. Todo esto debido al reconocimiento y el contenido de la Constitución actual sobre la justicia indígena. Una justicia que para mi criterio no está bien normada y debe ser aplicada solo en conflictos y asuntos de orden civil, o en mejor de los casos, no deben ser aceptadas y reconocidas en la Constitución, a fin de que se evite y se den más actos que atenten contra los derechos humanos y creen un caos social. Es así, se deben tomar decisiones y medidas para mejorar el propio sistema judicial nacional y eliminar la corrupción del mismo, para que todos los ecuatorianos recobremos la confianza y nos sometamos a la justicia ordinaria, que es lo más lógico y natural, por ser todos miembros de la sociedad ecuatoriana sin distinción de raza, cultura, posición social, económica o de cualquier otra índole.
Es todo en cuanto puedo acotar. Espero que esta información sea de su ayuda. Mi nombre es Hugo Hidalgo y será hasta una próxima oportunidad.